Senador, había una rebelión en la Granja Azul. ¿Cómo se resolvió? Como se tiene que resolver las cosas en los grupos parlamentarios, haciendo política y hablando. Lo que pasa es que la situación era extremadamente tensa en el Congreso y en el grupo. Y yo no conozco periodos legislativos tan tensos como cuando hay que discutir los impuestos. ¿Y qué era lo que generó esta tensión? O sea, ¿en dónde explotó la tensión? Bueno, las diferencias se dan y con mucha pasión en definir impuestos, en dónde le pones y en dónde le quitas, ¿verdad? Y cómo lo vas a gastar. Y ahí hay visiones distintas en todos los compañeros y siempre es muy tenso. Pero también es, cuando yo hablo de la política, hay que hablar y hay que hablar y hay que hablar. Finalmente se da una unión muy fuerte cuando decidimos sí ir a votar el IVA. Pero traían unos números como de 38 en contra, pues, de 51, pues ¿no? el IVA era así, ¿no? Es que el IVA se volvió como una especie de diablo. O sea, no me toques, porque te quemo. Y entonces dijimos, vamos a acabar con este mito. Pero ¿por qué fueron por el IVA cuando no estaban en la campaña electoral? Cuando era una promesa inversa del presidente, cuando es tan complicado de explicarle a sus representados. Es y será siempre complicado explicar el incremento de las tasas en los impuestos. ¿Por qué le dieron la vuelta? ¿Por qué dijeron? Porque no contábamos con la crisis cuando estábamos en campaña, y cuando usted está en un contexto puede ofrecer unas cosas, pero cuando le llega a otros tiempos y crisis como la que nos llegó, usted tiene que ser responsable y tiene que cambiar su opinión a pesar de los costos históricos, y hay que verlo en perspectiva, en mi opinión. Si nosotros ponemos las cosas en su debido contexto, justificamos el discurso, pero el contexto cambió, el mundo es distinto, nos llegó una crisis que no esperaba nadie en el mundo. Esta crisis económica no es por nosotros ni por ningún mexicano, es una crisis por la codicia de algunos empresarios en Estados Unidos que le pegó al mundo, y a nosotros nos pegó mucho más. Y nosotros no podemos andar diciendo, bueno, no podemos resolver esta crisis porque hicimos un discurso en la campaña que ahora es contrario. No, ¿cómo se resuelven las crisis en el mundo? ¿Y cómo se resuelven las crisis en este país? Pues así se tienen que resolver. Y las crisis de las finanzas públicas, el colapso de las finanzas públicas que toca las puertas de nuestro país, se resuelve nomás de tres maneras. Te llevaban una semana de intensísimas negociaciones, conversaciones a nivel del presidente, el secretario de Gobernación, el secretario de la Hacienda, el presidente del partido, diputados, senadores. Estaba muy enconado el asunto. Nunca dejó de haber encono desde el paquete del presidente de la República, porque siempre fue difícil. El presidente de la República me envió un paquete dificilísimo, la Cámara de Diputados sufrió para procesarlo. En mi opinión fue un éxito grande que nosotros con 143 diputados hayamos podido sacar la ley de ingresos con el apoyo del PRD inclusive, porque también hay que decir que el PRD votó a favor de la ley de ingresos. A lo mejor en mucho de su contenido no, pero finalmente en el tamal ahí va el PRD también, ¿verdad? La ley de ingresos contiene también el incremento de los impuestos. Lo que pasa es que el discurso a veces es difícil de explicarlo, pero el PRI, el PRD y el PAN aprobaron ley de ingresos. Hacia el interior, ¿en las negociaciones fueron ríspidas con el presidente? ¿Hubo manotazos sobre la mesa en algún momento? No, con el presidente usted puede debatir con franqueza. A ver, al presidente lo conocemos muchos, de los que estamos en el partido desde que era presidente nacional. Yo he sido consejero con él, y así ha sido el presidente, siempre abierto al debate, y se debate, con él usted puede debatir abiertamente. No. Y con el secretario de mire, ni en corto ni en largo, porque yo soy miembro de la Comisión de Hacienda, y tuvimos que platicar en corto muchas cosas, y el presidente sabe el Parlamento. Con Felipe Calderón usted puede debatir con franqueza, pero acepta argumentos, o sea, ahí no hay de que impone su opinión. A ver, hay argumentos, hay análisis. Presidente, muy sencillamente le dijimos, no hay condiciones en la Cámara de Senadores para que las minutas se queden como están, señor presidente. No hay manera. Y dijo, bueno, revisemos nomás con meticulosidad y que sea el menor cambio posible, y hay que estar en comunicación con diputados. Y llegamos a un acuerdo, por ejemplo, con él, en donde dijimos, a ver, no vamos a lastimar a diputados de la Cámara de Diputados de ningún partido, pero tampoco lastimemos a senadores. Busquemos un paquete ahí. Se quejaron del secretario de Hacienda, algunos senadores del PAN, abiertamente. Mire, el secretario de Hacienda, desde que yo sé de la historia en este país, todo el mundo tiene quejas.
Y yo como diputado recibí siempre las mismas quejas. Yo he estado siempre en las comisiones de Hacienda. Entonces yo he tenido que llevar, por profesionalismo inclusive, una buena relación con el secretario de Hacienda, tanto con Paco Gil como con el doctor Castens. Así es de que yo no tengo esa queja. Pero, pues todo el mundo le pega a la Secretaría de Hacienda, adentro y afuera. Pero es su papel, es su función. ¿Y el secretario de Gobernación les pegó? No, el secretario estuvo 2 veces con nosotros aquí con el PAN y platicamos. El secretario de Gobernación es bueno para el debate y no le saca y le puede usted decir cosas y es un torito. Debate. Bueno, y las cosas para el país no se pueden discutir con cortesías del mundo. No se pueden discutir con cortesías. Aceptemos que la democracia ahora es así, directa, usted puede debatir con respeto, pero no se puede dejar en la bolsa argumentos ni análisis. Y el secretario de Gobernación es gente de debate, él fue diputado, y Felipe Calderón, el presidente de la República, fue diputado y fue coordinador de bancadas, y le tocaron dificultades para sacar reformas fiscales. ¿Se acuerda la del 2001? Sí. Quedó frustrada, y eso enconó también la bancada. Entonces ahora, esto para mí es absolutamente natural. Yo que tengo 6 años de diputado federal, he vivido tensiones en las bancadas de todo tipo, y le puedo asegurar que siempre ha habido diferencias y a veces muy marcadas. ¿Qué fue lo que llevó a la mayoría de los senadores panistas a cambiar su voto hacia el sí? Claramente un discurso mucho más amplio y más a profundidad de la gravedad de la crisis económica en la que estamos cuando estuvimos con el presidente de la República. O sea, el documento que les pasó así, muy catastrofista. No, fue posterior. Ya, le hablo de una semana ante la votación, la última comida que tuvimos con el presidente Calderón en Los Pinos. El presidente Calderón expuso un documento, dio su versión de cómo estaban las cosas. Sí solicitó que en función de esa gravedad en la que estaban las finanzas públicas, apoyáramos. Y de ahí nació un debate inmediatamente posterior interno y decidimos ir todos a apoyar el paquete. Y claramente la diferencia esencial era el IVA. Esa fue, en esencia, la discusión de fondo, y decidimos apoyar a nuestros diputados y decidimos ir solos. Bueno, finalmente nos acompañó el Verde Ecologista, tuvimos los suficientes votos y decidimos pagar los costos que hay que pagar. Claro, mire, del 15 al 16% del IVA es un incremento del 10%. En el 95 el incremento del IVA fue del 10 al 15, fue un incremento del 50%. Pero había que acabar con ese mito de que usted no puede incrementar un punto ni siquiera, de que es inamovible el único impuesto que es más noble aquí y en cualquier parte del mundo, que es el impuesto al consumo.